El título y el astra de un artículo constituyen el principal anzuelo para captar al lector. ¿Cuáles son sus reglas y métodos para abordar estos elementos de la contribución? Si somos objetivos y jugamos con las cartas que tenemos, hay que tener en cuenta el momento en el que un investigador se pone delante de un ordenador y consulta las diferentes bases de datos para buscar información sobre los diferentes artículos de su temática. ¿Qué busca? Muchas veces lo busca por el autor y en otras ocasiones lo busca por las palabras clave. Cuando nosotros escribimos una publicación tenemos que incluir palabras clave, que depende de la revista, pueden ser 2, 3, 4, 5, las que sean. Y además, tiene un título y un astra. En esa base de datos, ¿cómo se busca la información? Por las palabras clave que tú eliges cuando publicas y por las palabras del título y algunas veces las del astra. Entonces, vamos a jugar con el mayor número de cartas posible. Vamos a intentar, por ejemplo, buscar las mejores palabras clave y que no se repitan ni las palabras del título, ni las keywords o palabras claves del artículo, e intentar repetir lo menos posible también del astra. De esa forma, tenemos un abanico más amplio de posibilidades. Después, el astra tiene que ser un astra conciso. Muchas veces esto es muy complicado. Nosotros normalmente, la escritura del astra la dejamos para el final, porque en cierto modo lo que se expresa en el astra es una información ya muy elaborada de tu investigación y tiene que estar muy resumida. Es decir, ahí tú tienes que hablar un poquito del estado del arte, de la metodología que has utilizado, de los resultados más novedosos, cómo contribuye a la temática, y en un momento dado puedes dejar una puerta abierta también de investigación en el astra. Entonces tiene que ser todo muy conciso y llamar la atención. Los resultados más novedosos, no hay que hablar de todo, y ceñirse a las palabras que tiene que tener esa sección del artículo. El título, uno muchas veces puede pensar, bueno, pues voy a buscar un título sensacionalista, ¿no? Es decir, que llame la atención, que no es el momento, esto es un artículo científico, pero sí que es verdad que uno puede jugar un poco. Y o bien uno escribe un título sobre un título en el que aparezca la necesidad de tu temática de investigación que tú has resuelto, es decir, por ejemplo, el uso de biomarcadores para el análisis de productos farmacéuticos, una herramienta de monitorización, es decir, has suplido esa necesidad de una herramienta de monitorización para ese tipo de contaminantes en el medio marino. O bien puedes jugar un poquito con el título. Y si es algo novedoso, puedes llamar la atención. Por ejemplo, uno de nuestros últimos artículos, la propuesta de mi doctoranda, ella me envió el título y era una propuesta un poquito, la verdad que arriesgada, ¿no? Pero al final yo creo que quedó bastante bien y el artículo se ha aceptado. Y era yes, sí. Además con una exclamación, yes. Los productos farmacéuticos, este tipo de producto farmacéutico induce el daño en material genético. Y de esa forma uno llama mucho más la atención del lector, pero tampoco es, esto es un poco peligroso porque estamos un poco en la frontera de lo sensacionalista, por decirlo de una forma, y el artículo científico tiene que tener una estructura científica y uno tiene que hablar, discutir sobre unos resultados que están avalados estadísticamente y hablar con propiedad. Entonces se puede jugar, pero ahí en la frontera.